Muy buenas tardes, soy el alumno Wingo Choga Cruz André y hoy voy a exponer mi ensayo académico. El tema de mi ensayo es el diseño, construcción y levantamiento de marcos estructurales para pórticos. Iniciando con la exposición introducción. En este ensayo estudiaremos el diseño, construcción y levantamiento de marcos estructurales para pórticos. Los pórticos son estructuras cuyo comportamiento están gobernadas por la flexión. Están conformadas por la unión de vigas y columnas. En una de las formas más populares de la construcción de estructuras de un concreto reforzado y acero estructural para edificación de vivienda multifamiliar u oficinas. En nuestro medio había sido tradicional la construcción de concreto reforzado, pero después de 1921, con la apertura económica, se hacen cada vez más populares las estructuras aporticadas, construidas con perfiles estructurales importados desde nuestros países vecinos, que son como Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países lejanos que son Japón, Polonia. El cálculo de un pórtico sustituye un problema común para los calculistas de estructuras de edificios, con el fin de obtener el armado final de las mismas. Si las cargas y luces difieren mucho, podemos emplear el método de Cross, que nos proporciona solo los momentos de apoyo. En este ensayo se desarrolla un marco sobre el diseño y construcción de levantamiento de estructuras para pórticos. Como vemos, sus métodos, con sus consideraciones, comportamiento, su diseño, bueno, y para resolver. Y de esta manera queremos comprender más sobre este tema. Bueno, primero tenemos que saber qué es un pórtico. Los pórticos, o también llamados marcos de portal, son generalmente estructuras de poca altura, que comprenden columnas y vigas horizontales o inclinadas, conectadas por conexión resistentes al momento. La resistencia a las acciones laterales y verticales es proporcionada por la rigidez de las conexiones y la rigidez a la flexión de los miembros, que se incrementan por un apresionamiento o profundización adecuada de las secciones de la viga. Esta forma de estructura de marco continuo es estable en su plano o proporciona un tramo claro que no está construido por arrastramiento. Los pórticos estructurales o marcos portales son muy comunes. De hecho, el 50% de acero de construcción utilizado a nivel nacional está en construcción de marcos estructurales de portal. Como vemos en la figura, acá vemos que este marco está construido por aceros horizontales y verticales, o inclinados también, y estos aceros llegan a formar un, un pórtico. Ahora veremos la anatomía de un pórtico. Un edificio de pórtico comprende una serie de marcos transversales arrastrados longitudinalmente. La estructura principal del acero consiste en columnas y vigas que forman pórticos y arrastramientos. El marco estructural final o marco a dos aguas puede ser un marco de portal o disposición arrastradas de columnas y vigas. Las estructuras secundarias de acero ligero consisten en rieles laterales para paredes y correas para el techo. La acería secundaria soporta el envolvente del edificio, pero también juega un papel importante en la contención de la acería primaria. Como vemos en la imagen, tenemos el revestimiento de la pared, las correas, estas son las correas de arrastramiento longitudinal, tenemos acá en las paredes, carriles laterales, los carriles laterales, marcos acero primarios, son las verticales, arrastramientos de techo tenemos en zigzag. Acá tenemos los carriles, como ya vimos, los carriles laterales, vigas, alero laminar de frío, correas, son las correas, las vigas, puntal de alero, las cubiertas,
proporción de restricción al blindado interno de la columna y la viga, y refuerza los paneles laterales. La base del cimiento tenemos ahí. Ahora veremos los tipos de pórticos. Se pueden construir muchas formas diferentes de pórticos. Los tipos de marcos estructurales descritos a continuación ofrecen una descripción generalmente de los tipos de construcción de pórtico, con las características típicas ilustradas. Esta formación solo proporciona detalles típicos y no pretende dictar ningún límite en el uso de ninguna forma estructural particular. Bueno, tenemos el portal simétrico de techo inclinado. Generalmente está fabricado a partir de secciones V con una sección de alero a alero sustancial que pueden cortarse en una sección enrollada o fabricarse de placas de 25 a 35 metros. Son los tramos más eficientes. Como vemos acá, los aleros, el ápice, la viga, refuerzo o ápice cumbrera, las columnas, la pendiente de la cubierta y el refuerzo del alero. Ahora, pórtico simétrico con entrepisos internos. El alojamiento de la oficina o a menudo proporciona dentro de una estructura de pórtico utilizada entre el suelo de ancho parcial. La evaluación de la estabilidad del marco debe incluir el efecto de la entreplanta. Ahora veremos pórtico de grúas con soporte de columna. Cuando se requiere una grúa móvil, como es la grúa, de capacidad relativamente baja, hasta unos 20 toneladas, los soportes que se pueden fijar a las columnas para soportar los rieles de la grúa. Como vemos, el uso de un miembro de amarre o base de columna rígida puede ser necesario para la reducción y la desviación del alero. La extensión del marco al nivel de riel de la grúa puede ser de importancia crítica para el funcionamiento de la grúa. Los requisitos deben acordarse con el cliente o con el fabricante de la grúa. Pórticos estructuralmente atados, como vemos en la figura. En un pórtico estructuralmente atado, el movimiento horizontal de los aleros o los momentos de flexión en las columnas y las vigas se reducen. Una atadura puede ser útil para limitar la propagación en una estructura de soporte de grúa. Las altas fuerzas axiales introducidas en el marco cuando se usa un empate requieren el uso de software de segundo orden al analizar en esta forma del marco. Como vemos acá en la figura, vemos los pórticos atados. El pórtico mono inclinado. Por lo general se exige un pórtico o un marco de portal de paso de mono para pequeños tramos o por su proximidad a otros edificios. Es una variación simple del marco del portal del techo inclinado y tiene a usarse para edificios más pequeños hasta 15 metros de tramo. Como ven acá en la figura, un tramo que es inclinado. Ahora el pórtico apuntalado, como es al medio, está apuntado. Cuando el tramo de un marco de portal es grande y no existe requisito o proporcionar un tramo claro, se puede usar un marco de pórtico apuntalado para reducir el tamaño de la viga y también el corte horizontal en los cimientos. Como vemos acá con el tramo de la figura, vemos al medio un pórtico apuntalado. Pórtico o marco de portal estructural de mansarda. Se puede usar este marco de mansarda donde se requiera a una gran altura libre a la mitad del tramo, pero la altura del alero del edificio debe minimizarse, como vemos acá en la figura. Pórtico de viga curva. Los marcos del portal o pórticos estructurales pueden construirse utilizando vigas curvas, principalmente por razón arquitectónica, debido a las limitaciones de transporte
las vigas de más de 20 metros pueden requerir empalmes, pero que deban detallarse cuidadosamente por razones arquitectónicas. El miembro curvo o a menudo se modela para el análisis con una serie de elementos rectos. Al, Alternativamente, las vigas pueden fabricarse como una serie de elementos rectos. Será necesario proporcionar tacos, como vemos acá a las esquinas, tacos de correa a la altura variable para lograr el perfil de extremo curvado. Y por último, el pórtico de vigas celulares. Las vigas se pueden fabricar a partir de vigas celulares por razones estéticas o proporcionar tramos largos, cuando las limitaciones de transporte imponen requisitos para los empalmes. Deben detallarse cuidadosamente para preservar las características arquitectónicas. Las secciones utilizadas pueden desarrollarse bisagras de plástico o en una sección transversal, para, por lo que solo se utiliza un diseño elástico, como vemos en la figura. Ahora, consideración de diseño en pórticos. Veremos las consideraciones. En el diseño y construcción de cualquier estructura se deben considerar una gran cantidad de requisitos de diseño interrelacionados en cada etapa del proceso de diseño. Las siguientes discusiones sobre el proceso de diseño y sus partes se constituyen tienen la intención de dar al diseñador una comprensión de la interrelación de los diversos elementos de la estructura con su construcción final. Para las decisiones requeridas en cada etapa pueden tomarse con una comprensión de sus implicaciones. Dentro de las consideraciones tenemos la elección del material de sección. La sección del acero utilizada en las estructuras de marco estructural en porte generalmente se especifican en acero de grado S355. En pórticos diseñados plásticamente, las secciones plásticas de clase 1 deben usarse en posición de bisagra que gira. Las secciones compactadas de clase 2 pueden usarse en otros lugares. Las secciones transversales de clase 1 son aquellas que pueden formar una bisagra plástica con la capacidad de rotación requerida para el análisis plástico sin reducir la resistencia. Las secciones transversales 2, en cambio, son aquellas que pueden desarrollarse su resistencia al momento plástico, pero tienen la capacidad de rotación limitada debido al pandeo local. Ahora, otra consideración es la dimensión del marco estructural en el pórtico. Una decisión crítica en la etapa de diseño conceptual es la altura y el ancho generalmente del marco, para la proporción de dimensiones internas claras y adecuadas y un espacio libre adecuado para las funciones internas del edificio. Como vemos en la figura, acá los marcos, tenemos una altura del alero, profundidad de anca, la longitud del anca, y el ancho del interclaro, intervalo del análisis. Bien, vamos a tener todas estas consideraciones. Otra consideración es el claro, como hablamos, el claro, el tramo y la altura. Que es el espacio libre y la altura requerida por el siguiente. Son las claves para determinar las dimensiones que se utilizarán en el diseño y deben establecerse temprano en el proceso de diseño. Es probable que el requisito del cliente sea la distancia libre entre las bridas de las dos columnas. Por lo tanto, el tramo será mayor. Según la profundidad de la sección, se debe establecer cualquier requerimiento de ladrillos o bloques alrededor de las columnas para que esto pueda afectarse en el tramo de diseño. Cuando se especifica una altura interna despejada, esto generalmente se medirá desde el nivel del piso terminado hasta la parte inferior del techo suspendido si está presente. Ahora tenemos que ver el marco principal. Los marcos principales generalmente se fabrican a partir del UV con una sección de alero a alero sustancial que se puede cortar de una sección enrollada o fabricada de placas. Un marco típico se caracteriza por un tramo de 15 a 50 metros, una altura libre
una inclinación de techo que va de 5 a 10 grados, un espacio entre el bastidor de 6 a 8 metros, anclas en las vigas de los aleros o apices, una relación de vigas entre columnas y la sección de las vigas aproximadamente 1.5, correa libre, correas de calibre ligeros y rieles laterales, abrazaderas diagonales y de calibre ligero, de, de algunas correas y rieles laterales para sujetar el interior del marco en ciertos lugares. Otra consideración son las dimensiones del ancla y los aleros de refuerzo. El uso de las anclas en los aleros de refuerzo se reduce a la profundidad requerida de la viga, al aumentar la resistencia del momento del miembro, donde los momentos aplicados son más altos. El ancla también agrega rigidez al marco, reduce las fricciones y facilita una conexión eficiente del momento atornillado. El alero de refuerzo se corta típicamente en las secciones enrolladas del mismo tamaño que la viga, o una ligeramente más grande, y se suele a las partes inferiores de la viga. La longitud del alero es generalmente del 10% del tramo del marco. La longitud del ancla generalmente significa que el momento de acaparamiento al final del alero es aproximadamente igual al momento de hundimiento más grande cerca del ápice. La profundidad desde el eje de la viga hasta la parte inferior del ancla es aproximadamente un 2% del tramo. El vértice del ápice puede cortarse de una sección enrollada, a menudo del mismo tamaño que la viga, o fabricarse de placa. El vértice del ápice generalmente no se modela en el análisis del tramo y solo se usa para facilitar una conexión atornillada, como vemos acá, como vemos en la figura. También tenemos que considerar la posición de las restricciones. Durante el diseño inicial, los miembros de la viga se seleccionan normalmente de acuerdo con su resistencia en sección transversales al momento de sección y la fuerza axial. En etapas posteriores del diseño, la estabilidad contra el pandeo debe verificarse y las restricciones deben colocarse juiciosamente. La resistencia al pandeo es probable que sea más importante a la selección de un tamaño de columna, ya que no es por lo general menos libertad a la posición de los carriles para adaptarse a los requisitos de diseño. La posición de riel puede ser dictada por puertas o ventanas en las elevaciones, sino que si no es posible introducir restricciones laterales intermedias en las columnas, la restricción de pandeo determinará la selección inicial del tamaño de la sección. Y por lo tanto, es esencial reconocer en esta etapa temprana si los rieles laterales se pueden usar para proporcionar restricciones a las columnas, o solo los rieles laterales continuos son efectivos para proporcionar sujeción. No se puede confiar en que los rieles laterales interrumpidos, por ejemplo, las puertas de persianas enrollables, proporcionan una sujeción adecuada. Cuando las bridas de compresión de las vigas o columnas no están restringidas por correas y rieles laterales, la restricción puede proporcionarse en ubicaciones específicamente por columnas y las vigas que se pueden que se queda en la brida interior. Como vemos acá, las restricciones en la figura, la restricción de la brida interior de la columna y la restricción a la brida interior de la viga. Ahora veremos el comportamiento. Dentro del comportamiento tenemos las acciones permanentes y las acciones variables. Las acciones permanentes que son el peso propio de la estructura y el acero secundario y el revestimiento. Siempre que sea posible, los pesos unitarios de los materiales deben obtenerse de los datos de los fabricantes. Dentro de las acciones permanentes tenemos la carga de servicio, y la carga de servicio variarán
mucho según el uso del edificio. En los pórticos pueden producirse cargas puntuales pesadas y pasarelas suspendidas, unidades de tratamiento del aire, etc. Es necesario considerar cuidadosamente dónde se necesita un suministro adicional, ya que los elementos particulares de la planta deben tratarse individualmente, dependiendo del uso del edificio y de si se requieren rociadores. Es decir, asumir una carga de servicio que va desde 0.1 a 0.25 kN sobre metro cuadrado en plantas sobre todo el área del techo. Ahora veremos acciones variables. Dentro de las acciones variables tenemos carga de techo impuesta. Es una carga de punto QFK que está dada que se utiliza para la comprobación local del material del techo y fijación, y una carga uniformemente distribuida QFK que se aplica al ser aplicado verticalmente. La carga de techo no accesible, excepto para los mantenimientos y reparación, normalmente se proporcionarán. Cabe señalar que las cargas impuestas en los techos no deben combinarse con el viento. Ahora, también tenemos la acción del viento. Las acciones del viento son inherentemente complejas y es probable que influya en el diseño final de la mayoría de los edificios. Si el diseñador debe hacer una elección cuidadosamente entre una evaluación rigurosa y compleja de las acciones del viento y el uso de simplificación que faciliten el proceso del diseño, pero hacen que las cargas sean más conservadoras. Los fabricantes de correas ofrecen software gratuito para establecer la precisión del viento. Ahora, también tenemos en complemento las acciones de la grúa. La forma más común de grúa es el tipo de aéreo que se ejecuta en vigas soportadas por las columnas. Las vigas se transportan en mensulas en voladizo o, en casos más pesados, proporcionan columnas dobles. Además del peso propio de la grúa y su carga, deben tenerse en cuenta los efectos de la aceleración y desaceleración. Para las grúas simples, en esto es por un enfoque cuasi estático, con cargas amplificadas. Para las grúas pesadas de altas velocidades o múltiples, los derechos de emisión deben calcularse especialmente con referentes al fabricante. Como vemos en la imagen, tenemos el carro final, la viga de pórtico, el cangrejo que va el puente de grúa, la viga de pórtico y la carga. También veremos la acción accidentales. Son las situaciones de diseño común que se trata como situaciones de diseño accidental. Es la apertura de una apertura dominante que se suponía que estaba cerrada en ULS. Cada proyecto debe evaluarse individualmente si es probable que las otras acciones accidentales actúen sobre las estructuras. USL significa el estado límite último. Es el diseño para la seguridad de la estructura y sus usuarios, al limitarse el estrés que experimentan los materiales para cumplir con las demandas de ingeniería y resistencia a la estabilidad bajo la carga de diseño. La ULS debe cumplirse como una condición establecida. También tenemos la robustez. Estos son los requisitos de la robustez, están diseñados para garantizar que cualquier colapso estructural no sea proporcionado con la causa. Se establece el requisito de diseñar y construir edificios robustos para evitar el colapso desproporcionado en situaciones de diseño accidentales. Para muchas estructuras de pórticos no se necesitan disposiciones especiales para satisfacer los requisitos de robustez establecidos. En comportamiento también veremos el fuego.
que es el acero estructural en edificaciones de una sola planta, normalmente no requieren resistencia al fuego. La situación más común en la que se requiere proteger contra incendios, la estructura metálica es de donde se requiere la prevención de la propagación del fuego a los edificios adyacentes, lo que se conoce como condición límite. Hay una pequeña cantidad de otras instancias raras, por ejemplo, cuando le exige un proveedor de seguros donde se pueda requerir protección estructural contra incendios. Cuando un pórtico está cerca al límite, hay varios requisitos destinados para detener la propagación del fuego, manteniendo el límite intacto. Como vemos en la figura, tenemos un muro de límite, forma desviada, marco original, momento de resistencia base, cuando vemos cómo se evita, ¿no?, la flexión. Ahora tenemos combinaciones de acciones. Se deben considerar todas las combinaciones de acciones que puedan ocurrir juntos. Sin embargo, si ciertas acciones no se pueden aplicar simultáneamente, no se deben combinar. Ahora veremos el análisis en el tramo USL, que como sabemos que es el estado límite último. Los métodos de análisis de pórticos se dividen en dos tipos: análisis elástico y análisis plástico. Primero veremos el análisis plástico, que es el término de análisis plástico. Se utiliza para cubrir tanto el análisis de plástico rígido como el de plástico elástico. El, el análisis plástico comúnmente resulta en un marco estructural más económico porque permite una redistribución relativamente grande de los momentos de flexión en todo marco, debido a las rotaciones plásticas de las bisagras. Esta rotación de bisagras de plástico se produce en unas secciones donde el momento de flexión alcanza el momento plástico, o a la resistencia de la sección transversal a cargas por debajo de la carga de ULS completa. Las rotaciones normalmente se consideran localizadas en la bisagra de plástico y permiten movilizarse para capacidad de las partes subutilizadas del marco, como vemos en la figura. Ahí tenemos las cargas que van en la posición de las bisagras de plástico. Ahora veremos el análisis elásticos. Las siguientes figuras nos muestran un diagrama típico de momento flector resultante de un análisis elástico de un marco con base fijada. En este caso, el momento máximo en los aleros, el momento es mayor que el cálculo a partir del análisis plástico, tanto que en las columnas las columnas como el launch deben diseñarse en estos grandes momentos de flexión. Cuando las deflexiones SL gobiernan el diseño, pueden que no haya ninguna ventaja en el uso del análisis de plástico para el ULS. Si las secciones más rígidas para controlar las divisiones, es muy posible que no formen bisagras de plástico y que el marco permanezca en un estado elástico en USL. Ahora veremos el diseño. Una vez que se ha completado el análisis permitiendo efectuar el segundo orden y si es necesario, los miembros del marco deben ser verificados. Se deben verificar tanto la resistencia de la sección transversal como la resistencia al pandeo de los miembros. El pandeo en el plano de los miembros no necesita ser verificado, ya que se considera que el análisis global explica todos los efectos significativos en el plano. Tenemos la resistencia. Dentro de esa tenemos la resistencia de las secciones transversales. Se debe verificar la resistencia a las secciones, a la flexión de los miembros axial y al corte. Si las fuerzas de corte o axial es alta, la resistencia a la flexión se reduce, por lo que es necesario verificar las fuerzas de corte combinadas y las fuerzas de flexión y axial y la resistencia a la flexión. En los pórticos típicos
ni la fuerza de corte ni la carga axial son suficientemente altas para reducir la resistencia a la flexión. Cuando un marco de portal forma la cuerda de la resistencia a arrastramiento, la carga axial en la viga pueden ser significativas, y a combinación de las acciones deben verificar. Aunque todas las secciones transversales deben verificarse, los puntos clave probables se encuentran en las posiciones máximas del momento vector, que son las columnas debajo del refuerzo, en la viga en el extremo afilado de Hunt y en la viga de la ubicación de flacidez máxima adyacente al ápice. En el diseño también veremos vigas de diseño y estabilidad. En el plano del marco estructural de un pórtico, las vigas están sujetas a altos momentos de flexión, que varían desde un momento de acaparamiento máximo en la unión con las columnas hasta un momento de hundimiento mínimo cerca del ápice. La compresión se introduce en las vigas debido a las acciones aplicadas al marco. Las vigas no están sujetas a ningún momento menor del eje. También tenemos la estabilidad fuera del plano, que las correas unidas a la brida superior y de la viga proporcionan estabilidad al miembro de varias maneras, como tenemos la restricción lateral directa cuando la brida exterior está en compresión. También tenemos la restricción lateral intermedia a la brida de tensión entre restricciones de torsión cuando la brida exterior está en tensión. También tenemos la restricción de torsional y lateral a la viga cuando la correa está unida a la brida y de tensión y se usa junto con las vigas, se mantiene a la brida de compresión. Inicialmente, las verificaciones fuera del plano se completan para garantizar que las restricciones estén ubicadas en las posiciones y espacios apropiados. La combinación de acciones por gravedad. En la figura, aquí en la figura mostramos una distribución típica de momento para la combinación de acciones de gravedad. Posición típica de correas, restricciones y así como zonas de estabilidad que se mencionan más adelante. Las correas generalmente se colocan a una distancia de 1.8 metros. Es posible que sea necesario reducir esta separación en las regiones de momento elevado cerca a los aleros. En la zona, en esta zona A, la brida inferior del launch está en compresión. Los controles de estabilidad se aplican por la variación de la geometría a lo largo del launch. La brida inferior está parcial o totalmente en compresión a lo largo de la zona B, de esta zona B. Y la zona C, y esta zona C, las correas proporcionan restricción lateral a la brida superior de compresión. Si las selecciones de una verificación adecuada depende de la presencia de una bisagra de plástico, la forma del diagrama de momento flector y la geometría de la sección. 3 bridas o 2 bridas. El objetivo de los momentos es controlar, es proporcionar precisiones suficientes para garantizar que la viga sea estable fuera del plano. También tenemos la condición de elevación. La condición de elevación de la brida superior del launch estará en compresión, será retenida por las correas. Los momentos y las fuerzas axiales son más pequeñas que los de la combinación de la carga por gravedad. Como el launch es estable en la combinación de acciones por la gravedad, ciertamente será en la condición de elevación al menos restringido y también por debajo de las cargas reducidas. Las correas no se restringirán de la brida inferior que está con compresión. La viga se debe verificar en restricción torsionales. En general, se proporcionará una restricción torsional adyacente al vértice. La viga puede ser estable entre este punto y la restricción del vector en el punto de contraflexión, ya que los momentos son generalmente modestos. En combinación de levantamiento, si la viga no es estable o a lo largo de esta longitud, se debe introducir restricciones torsionales adicionales y verificar cada longitud de la viga.
Ahora, la estabilidad en el plano. No se requiere verificación en el plano de las vigas, ya que todos los efectos significativos en el plano se han tenido en cuenta en el análisis global. Ahora veremos arrastramientos en pórticos. Se requiere arrastramiento para resistir las acciones longitudinales debido al viento y a las grúas, y para proporcionar sujeciones a los miembros. En común, usar secciones huecas como miembros de refuerzo. Arrastramiento vertical de un pórtico. Las funciones principales del arrastramiento vertical de un pórtico en las paredes laterales del marco estructural son transmitir las cargas horizontales al suelo, y las fuerzas horizontales incluyen a las fuerzas del viento y las fuerzas de grúa, para proporcionar un marco rígido al que puedan unir los rieles laterales y el revestimiento para que los rieles a su vez puedan proporcionar estabilidad a las columnas. Para proporcionar estabilidad temporal durante el levantamiento. Tenemos que el arrastramiento puede ubicarse también en uno y ambos extremos del edificio, dentro de la longitud del edificio, en cada porción entre las juntas de expansión, donde el arrastramiento de la pared lateral no esté en la misma valla que el arrastramiento del plano en el techo. También se requiere un puntal al alero para garantizar que en la parte superior de las columnas esté adecuadamente sujeta en su posición, para ayudar durante la construcción de la estructura y para estabilizar las partes superiores de la columna si existe una condición límite de incendio. Como vemos, en la primera figura vemos el arrastramiento diagonal único para marcos estructurales de baja altura. Como ven, acá tenemos el nivel del alero, el arrastramiento del techo, tenemos en diagonal. En esta figura veremos el arreglo que arrastramiento en K. Como vemos acá, ponemos una figura K. Acá es el nivel del techo. Este ya es para marcos más altos. Acá tenemos el sistema típico de arrastramiento transversales que usa ángulos o planos como miembros de tensión. Como vemos, aquí tenemos inscribo en X, como va en X, el nivel del techo y el arrastramiento. Ahora veremos la valla portalizada. Cuando sea difícil o imposible sujetar el marco vertical mediante el arrastramiento convencional, es necesario introducir marcos resistentes al momento en las elevaciones de una o más vallas. Además del límite del servicio, generalmente de la división de h/30, donde h es la altura de la valla portalizada, se sugiere que la resistencia a la flexión de la valla portalizada, no al marco del portal principal, se verifica mediante un análisis de marco elástico. Las deflexiones bajas bajo la fuerza horizontal equivalente se limita a un h entre 1000, donde las fuerzas horizontales equivalentes se calculan en función del total del techo. Dará el total del techo mediante posición del arrastramiento del plano. Los marcos portalizados. Los marcos portalizados. Ahora veremos arrastramientos para restringir cargas de grúa. Si el marco soporta directamente una grúa, la fuerza de sobrecarga longitudinal será excéntrica a la columna y tenderá a hacer que la columna gire, a menos que se proporcione resistción adicional. Una armadura horizontal a nivel de brida superior de la viga de la grúa, o para grúas más livianas, un miembro horizontal en la carga interior de la brida de la columna atadas al arrastramiento vertical, que puede ser adecuado para proporcionar la resistción necesaria. Para grandes fuerzas horizontales se deben proporcionar refuerzos adicionales en el plano de la viga de la grúa, como vemos en la figura, los planos de arrastramientos. Ahora tenemos arrastramiento de plano. El arrastramiento de plano se encuentra en el plano del techo, como vemos acá, arrastramientos en tipo zigzag en la figura. Las funciones principales del arrastramiento de plano son transmitir
las fuerzas del viento desde los postes del aguilón a los aislamientos verticales en las paredes. También transmitir cualquier fuerza de arrastre para fricción del viento en el techo de arrastramiento vertical. Proporcionan estabilidad durante el levantamiento de la estructura. Proporcionan un anclaje rígido para las correas que se utilizan para sujetar las vigas. También para transmitir las fuerzas del viento de manera eficiente, el refuerzo de plano debe conectarse a la parte superior del poste a dos aguas. Y ahora veremos las restricciones a las vigas internas. Las restricciones a las vigas internas de las vigas o columnas a menudo se forman más convenientemente mediante puntales diagonales desde las correas o rieles de lámina hasta pequeñas placas soldadas a las vigas internas y a la red. Los lazos planos del acero prestado se usan comúnmente cuando la restricción solo es posible desde un lado, si la restricción debe ser capaz de transportar comprensión. En estos lugares se deben utilizar secciones angulares de tamaño mínimo de 40 por 40 milímetros. El soporte y sus conexiones deben diseñarse para resistir una fuerza igual al 2.5% de la fuerza máxima en la columna o a la brida de compresión de la viga entre las secciones adyacentes. Ahora, las conexiones en un pórtico, las conexiones principales de un pórtico son las conexiones de alero y vértice, que son resistentes al momento. Las conexiones del alero en particular generalmente debe llevar un momento de flexión muy grande, y es probable que tanto el alero como las conexiones del vértice experimenten una inversión en ciertas combinaciones de acciones, y este puede ser un caso de diseño importante. Por economía, las conexiones deben organizarse para minimizar cualquier requisito de esfuerzo adicional, comúnmente llamado refuerzo. Generalmente se logra mediante profundizar el anca, extender las conexiones del alero por misma de la brida superior de la viga, agregar las filas de tornillos, selección de una sección de color más fuerte. Como vemos en la figura, acá tenemos el refuerzo de comprensión, las conexiones del alero, y acá las carriles de refuerzo del alero. Y por último veremos las bases de columnas para la conexión en pórticos, que en la mayoría de los casos se proporciona una base nominal fijada debido a la dificultad y el costo de proporcionar una base rígida. Una base rígida implicará algún detalle de base más costoso pero más significativo. Las bases también deben resistir el momento, lo que aumenta los costos significativos en comparación con una base nominal fijada. Si una base de columna está fijamente fijada, se recomienda modelar la base como perfectamente fijada cuando se utiliza un análisis global elástico para calcular el momento de refuerzos y las fuerzas en marcos bajo una carga ULS. Se puede suponer que la rigidez de una base fijada nominalmente es igual a las siguientes proporciones de la rigidez de la columna: el 10% de valor de estabilidad del marco y el 20% para calcular las fricciones bajo las cargas de servicio. Como vemos acá la ubicación del tubo, como vemos cómo se arma la base, acá tenemos la placa de anclaje y el embalaje de acero, los platos de la base, ¿ves? La parte superior de la base que está con hormigón, con un concreto, espacio del techo sin que ver el espacio. Esa es la base de la columna, como voy para el anclaje. Bueno, en conclusión, los marcos rígidos de acero son excelentes opciones para estructurar una edificación que requiera de espacios versátiles, universales o flexibles, espacios interiores de grandes dimensiones, y esto actualmente es muy útil y más cuando las necesidades son cambiantes. El diseño de cada estructura porticada debe ser estudiada y aplicada de diferentes cargas para evitar fallas en una construcción o edificación.
Además, este sistema estructural permite cubrir luces grandes, claros, por lo que se puede utilizar en muchas tipologías arquitectónicas. También es importante que los marcos rígidos de acero puedan ser utilizados para expresar arquitectónicamente formas interesantes y a la vez dar sensaciones especiales únicas, esto mediante la repetición de los mismos. Un diseño de que genera movimiento en la cubierta, etc. Y por último, es mencionar que este sistema estructural es muy sencillo en cuanto a funcionamiento, funcionamiento y por ende que se utilice para cualquier tipo de edificación, por lo que siempre será recomendable conocer todos los posibles sistemas de estructuración para proponer al cliente el cual es la mejor solución a sus necesidades. Y gracias por con la exposición. Concluimos.